Buenos días, mi nombre es Carol Daniela Mota Hernández, estoy cursando el primer semestre del programa Negocios Internacionales. Hoy les voy a hablar sobre France Telecom, cuando pasó a ser de una empresa pública a una empresa privada. A continuación les voy a dar un pequeño resumen para que podamos entender las preguntas que vienen al final. France Telecom es una empresa multinacional de telecomunicaciones francesas con sede en París. Provee servicios a nivel global de la telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de televisión, etc. A finales de la década del 90, cuando esta empresa se convirtió en privada, implementó ciertas técnicas con el propósito de despedir a 22.000 trabajadores sin justa causa y sin ninguna indemnización. Una de las primeras técnicas fue recibir asesoría de algunas empresas que habían prestado estos servicios a países que estuvieron en crisis después de la guerra, y de allí surgió un instructivo retorcido que era entregado a los altos ejecutivos para que lo hicieran cumplir al pie de la letra con sus empleados hasta lograr su propósito. Aquel que se negara era separado de su cargo y los que lo cumplían se veían recompensados con altas primas. De esta manera se veía claramente la presión moral y psicológica sobre los empleados. Muchos de los empleados de la empresa empezaron a enfermarse de estrés, ansiedad, a algunos se les caía el cabello, a otros los dientes, otros llegaron al suicidio, y esto en muchas oportunidades fue valorado por una médica que tenía la empresa como incapacidad para ejercer el cargo. De esta manera se aprovechaban para despedirlos. Esta situación siguió durante muchos años, hasta que Vincent, un joven de 38 años, ejecutivo de cargo medio de esta empresa, decidió denunciar todas esas irregularidades y contar lo que había vivido en France Telecom. Vincent tenía 13 años de la carrera profesional y comentó que desde el 2004 cada semana lo llamaban a una entrevista que duraba 2 horas. En esta le hacían mucha presión psicológica para que abandonara el cargo. Él enfermó ante esta situación y tomó por varios meses antidepresivos, pero aún así seguía trabajando. Luego de esto, la empresa le desapareció su cargo de la nómina y se mudó a otro lugar sin decirle nada a él ni a otros 2 empleados. Cuando ellos se enteraron, fueron a la nueva sede, pero no los dejaron entrar, manifestándoles que ellos ya no laboraban en esa empresa. Ellos denunciaron esto ante el inspector de trabajo, y desde entonces la compañía enfrenta una investigación con el Tribunal de Justicia de París debido a los informes que se presentaron. Respecto al anterior hablado, surgen 3 preguntas. La primera es: ¿cuáles son los conflictos que trajeron como consecuencia el suicidio de varios de los trabajadores de Telecom France? Uno de estos fue el estrés laboral, ya que cada semana les hacían una encuesta en donde los presionaban, duraban más de 2 horas ahí, salían supremamente estresados. La otra fue la presión psicológica. Muchas veces les prohibían, según a sus puestos, ver a sus familias. Entonces, pues, eso era una gran presión. La pérdida de los puestos de trabajo.
cambios de cargos sin consentimiento del trabajador. Muchas veces a un trabajador lo pasaban a hacer un trabajo que no tenía que ver nada con su profesión, nada con lo que había estudiado, y pues esto le traía un déficit para él. ¿Por qué? Porque en vez de ponerlo en un alto rango como se lo merece, lo bajaban de rango pues para no pagarle tanto. También había acoso moral. Bueno, la segunda pregunta dice: nombre al menos 5 cambios que se produjeron en Telecom France como consecuencia del proceso de privatización de la compañía a finales de la década de los 90. La A dice: mucha gente fue presionada para implementar una estrategia que contribuyera a la salida de los empleados. La B: a los altos ejecutivos les ofrecían primas para que ayudaran con la implementación de esas estrategias de despido. Y pues si estos no querían, pues obviamente los echaban o comenzaban a hacerle cosas malas para que se forzaran a salirse de esa empresa. La C: los nuevos dueños de la empresa contrataron consultores para que los ayudaran en el proceso de despido de los empleados. D: usaron presión psicológica cada semana contra los empleados para obligarlos a renunciar a sus cargos. En este punto les hacían como una especie de... parecían como si fueran a ir a un juicio. La verdad lo trataban muy mal. Esto le decían: yo soy el que estoy hablando acá, que yo no sé qué, cuando el empleado no se estaba expresando mal, no estaba diciendo una mala palabra ni nada, solo escuchaba, pero pues los supervisores, los de alto rango, se aprovechaban de estos y pues los trataban mal, había un trato muy mal. La E: cuando algunos de los trabajadores aceptaban cambiar de cargo, lo obligaban a perder sus vínculos familiares. Los mandaban lejos a otras partes a trabajar para que no hubiera el vínculo familiar y estos tuvieran una depresión más alta, ¿sí? Para que estos se dieran por vencidos y se salieran de la empresa, que era lo que esta empresa quería. Bueno, la tercera: ¿qué consideraciones adicionales usted habría tenido en cuenta para liderar un cambio positivo en Telecom France? Bueno, esta pues, según mi opinión, según lo que vi, entonces yo ¿qué haría? Lo primero sería ubicar a los trabajadores en los cargos para los cuales se habían preparado. Porque si yo me estoy preparando para ser un abogado, yo no tengo por qué estar desempeñando un cargo del cual no sé nada, ¿sí? La segunda sería ponerles metas alcanzables a cada ejecutivo en su cargo y ofrecerles estímulos a quienes los logren, y de lo contrario, pues habrá una sanción, pues para que estos trabajadores se motiven a hacer las cosas bien, ¿sí? Porque cada vez que a uno lo motivan a hacer algo bien, no sé, y le dan un estímulo, uno va a querer seguirlo haciendo para sobresalir. Entonces, pues de lo contrario, si uno hace las cosas mal y le dan alguna sanción, uno obviamente no va a querer eso y uno va a querer siempre como ser el mejor de la empresa, siempre dar todo por su empresa. Entonces uno se va a mosquearse, digámoslo de esta manera, uno va a mirar cómo hacer para mejorar sus tácticas y todo lo que tenga que poner en cuenta. En conclusión, lo que hizo esa empresa con sus trabajadores me parece algo muy cruel, injusto, porque hubo gente que se dedicó toda su vida a este trabajo y terminó despedida injustamente, algunos enfermos y otros muertos. Esta realidad se vio no solamente en Francia, sino también en muchos países como el nuestro, cuando la empresa Telecom se liquidó aquí.